Bienvenidos al conversatorio de cronistas e historiadores mexiquenses. Mi nombre es Claudio Barrera Gutiérrez, cronista del municipio de Lerma por parte de la Asociación Mexiquense de Cronistas Municipales. Actualmente formo parte de la mesa directiva 2019-2021 en calidad de presidente de la MECROM. En esta ocasión realizaremos una entrevista al profesor Edmundo Roa García, cronista de Almoloya de Alquiciras. Él es profesor normalista por parte de la Escuela Normal del Estado y especializado en pedagogía por la Escuela Normal Superior. Ha escrito las monografías de 1986-1998. En los textos Viva Pedro Asensio y Los Arcos, un ciclo de bonanza, entre otros. Ha colaborado en el tomo 4 de Historia General del Estado de México. También tiene varias publicaciones de crónicas menores. Además ha impartido conferencias en el ámbito local y estatal. Actualmente tiene 34 años de pertenecer a la Asociación Mexiquense de Cronistas Municipales, Asociación Civil AMECROM, donde ha ocupado diversos cargos, entre ellos presidente en 2016-2018, así como en la Asociación Nacional de Cronistas de Ciudades Mexicanas. Es un gran honor y privilegio estar con el profesor para realizar esta entrevista, que sin duda es uno de los pilares de la AMECROM. Gracias, profesor. No, hombre, gracias a ti, Claudio. Vamos a iniciar con la primera pregunta, profesor. ¿Cómo surge la idea de ser cronista? En lo personal. Bueno, en principio pues quiero saludar a todos los que estén presenciando esta filmación, porque a más de interesante, pues es un remedio a lo que estamos viviendo, que nos ha aislado y que nos tiene a distancia, pero que a través de estos medios es posible hacerlo, y claro, con esfuerzos como el de nuestro presidente, el doctor Claudio, tenemos la oportunidad de llegar hasta sus hogares o hasta su carro, hasta su intimidad, y qué bueno, porque nos permite entendernos más aún cuando estemos en distancia. El hecho de ser cronista, yo creo que en mi caso surge desde muy temprana edad. Yo tuve dos profesores muy buenos en quinto y en sexto año de primaria, que me dieron las primeras luces de no solo de la crónica, sino de la historia, de la cultura en general, que comenzó a interesarme. Esto me hizo que al terminar la secundaria, ya en la escuela normal, comenzara yo en 1966 a coleccionar libros. Esto hace, la colección de libros exige no solamente leer por lo menos una buena parte de ellos, sino a la vez elaborar nuevas ideas o nuevos libros, o tal vez escribir sobre algo que no se ha escrito. Eso es básico dentro de un lector. Eso es muy inherente, más bien. Quien lee, escribe. Claro, profesor. Y cuando llega a ser cronista, ¿cómo influye en su entorno social y académico? Porque ya es figura pública. Maravillosamente, porque, pues, ¿qué diré? En 1970, por ejemplo, no había cronistas. El término mexiquense no existía. Muchas cuestiones que don Mario Colín vino a revolucionar y que vino a actualizar, más bien a poner en funcionamiento, porque pues ya en otras partes del mundo ya funcionaban los cronistas. Había el cronista mayor en las cortes, había el cronista de armas, había el cronista de... etcétera, diferentes tipos de cronistas que registraban los hechos, los interpretaban y nos lo guardaban para el futuro, y eso ha sido maravilloso, porque es pues lo poco de que tenemos de acumular experiencia. Y en México apenas, pues, bueno, en el Estado de México, pues apenas empezamos hace 30 y tantos años, 35 años. Entonces, pues, venturosamente ya existe esto.
ese vicio de acumular la experiencia, de acumular la bibliografía. Por ejemplo, yo admiro, por ejemplo, a Ignacio González Polo de Polotitlán, que también tiene una biblioteca enorme, grandísima. El cronista de Temascaltepec tenía, ya acaba de fallecer, una biblioteca enorme, y así todos los cronistas les ha dado por atesorar bibliografía. Y eso es magnífico, porque ya los jóvenes, ya las personas, ya la sociedad, los municipios, tienen otra manera de ver las cosas. Bien. Y en toda esta experiencia que ha tenido el profesor de la manera de hacer la crónica, ¿cómo ha evolucionado? ¿A qué nos enfrentamos ahora los cronistas? Bueno, al principio ni siquiera sabíamos lo que era crónica. Nos reuníamos y decíamos, pues somos los cronistas. Sí, pero ¿qué es la crónica? ¿Cuáles son sus límites? ¿Cuáles son sus características? ¿Qué lleva una crónica? ¿Qué extensión? ¿Qué contenido? Etcétera. Y ahora es tan maravilloso todo que poco a poco se ha ido solucionando esto. Por ejemplo, en tiempos de la doctora Margarita Lovera Chávez y Peniche, se publicó este libro, El cronista municipal, explicando cuáles eran las características de un cronista y de la crónica, en artículos que hicieron varios cronistas, muy brillantes por cierto, y que afortunadamente lo tenemos ahí. Y últimamente salió en una reunión nacional de cronistas en Chiapas, salió este libro que un compañero cronista ha denominado que es la Biblia del cronista. Una maravilla. Todos los aspectos que se busquen de la crónica, aquí están. Nos responde a todo lo que nosotros necesitamos como cronistas para configurar teóricamente lo que hacemos. Esto es maravilloso. Es el señor José Luis Castro Aguilar quien desde Chiapas nos mandó este libro en una reunión nacional. Una maravilla de libro. Entonces esto va definiendo poco a poco lo que es la crónica, y también nuestra asociación en un momento publicó esto, en donde tiene el 90% de su contenido es de su servidor, y que trata de explicar también lo que es una crónica. Entonces, también nosotros estamos definiendo, o sea, nos metemos en el campo teórico de la crónica, y este libro nos da ese camino. Bien, ¿qué acontecimiento ha marcado su vida dentro de la crónica? Bueno, yo creo que hay varios. Primero, que mi mamá me dio un librito allá por 1967, 68. No, miento. 57, 58. Que se llama Apuntes de un lugareño. Seguramente lo conoces. Seguramente los compañeros cronistas lo conocen. Pues es de don José Rubén Romero, que es el autor de La vida inútil de Pito Pérez. Un libro hermoso, que desde el principio me captó, como niño que era yo entonces, me capta, y yo dije, bueno, de alguna manera a lo mejor algún día yo voy a poder hacer algo así. Sí. Y ha sido maravilloso recordar esas vivencias, porque pues ahora las estamos reproduciendo. En este momento estoy haciendo considero yo, la crónica general ya de Almoloya de Algeciras, en un estudio monográfico que va a ser amplísimo. Ya no va a tener los límites que tuvo esto, que nos limitaban a un número determinado de páginas, sino esto va a ser ilimitado. Ojalá que pudiera publicarse. Ese es un hito como cronista. La siguiente, pues, es haber ingresado a la Asociación de Cronistas. Es siempre interesante, es siempre llamativo, no para mí, para toda la gente, decir los cronistas. Ah, caray, no, pues, no solamente implica cultura, no solamente implica esfuerzo intelectual, no solamente tiene un interés de carácter ya muy particular dentro de la cultura de los pueblos, sino que
nosotros en la asociación nos alimentamos cada mes y decimos, bueno, ¿qué has hecho tú? ¿Qué ha hecho fulano? ¿Qué ha hecho sultano? Y nos vamos retroalimentando y hacemos cada día pues las cosas, suponemos que un poco mejor. Si regresaría el tiempo, ¿qué cambiaría, profe? En estos 34 años de la etapa como cronista, ¿qué cambiaría? ¿En qué parte, en qué momento cambiaría? Yo creo que más que cambiar sería atizarle a la inquietud de los cronistas a producir. Es muy importante, todos saben lo que es la crónica, todos han hecho crónicas maravillosas, a veces orales, porque no escriben algunos compañeros, pero sí tienen muy presente lo que es la crónica. Yo creo que incentivarlos a que produzcan libros, eso es muy importante porque es la acumulación de la experiencia. No, la palabra se la lleva el viento y ya no tiene manera de regresar. En cambio el libro ahí está y nos espera hasta el momento en que nosotros lo necesitemos. Así es de que pues yo motivaría a los compañeros a producir y a producir mucho. Ojalá que todos produjéramos mucho, ¿no? Quienes hemos tenido la oportunidad de visitar la casa del cronista en Almoloya de Algeciras, es una inmensa biblioteca que aproximadamente son casi 13,000 volúmenes. ¿Cuál es la historia de esta biblioteca? Bueno, una parte pequeña ya la dije. Mi madre me regaló ese libro y después leí El Mártir del Gólgota, me acuerdo, que me interesó tanto, me fue tan digamos, me conmovió de tal manera que pues seguí leyendo y leyendo y leyendo, y ese vicio quedó pues para toda la vida. O sea, el inicio de la biblioteca es, podríamos decir, cuando empiezo a cursar los 3 años de la normal que eran entonces, y que comencé a visitar libros de viejo, hasta la fecha lo hago. Hebdomadariamente estoy en las librerías de viejo, en 3 o 4, comprando, adquiriendo, viendo, y de esa manera he tenido la oportunidad hermosísima de hallar joyas que de otra manera no podría yo adquirirlas porque pues no soy una persona de recursos económicos fuertes, pero eso me permite ir haciendo un gran tesoro, y de esos 13,000 libros hay algunas joyas que pues en este momento vamos a verlas, pero que algunas ya son irreemplazables. Hay un incunable que ese no sale de sus estanterías. Hay 20 libros del siglo XVII y XVIII, y los demás son del XIX hacia acá. Esto me enorgullece porque poco a poco, de manera casi fortuita, de manera casi, pues, ¿cómo les dijera? De oportunidad, va uno encontrando joyas como estas. Este es un libro de 1678 en perfecto estado. Mi incunable también así está en perfecto estado, y que esto es irreemplazable, no nomás aquí en México, en el mundo. Entonces pues debemos tener el mayor cuidado con este tipo de libros, el mayor cariño, el mejor espíritu de conservación, pues para que no se vayan a perder. México es uno de los pocos países fuera de Europa que tiene un gran tesoro bibliográfico y de artístico y de todo tipo. La prueba está en que México ocupa uno de los primeros lugares dentro del patrimonio cultural de la humanidad. Aprovechando para los compañeros que nos van a observar,
En este texto vamos a observar el ex libris del profesor Edmundo Roa. ¿Qué significado tiene este ex libris? Bueno, la ahora sí la biblioteconomía nos obliga a tener más o menos ordenados nuestros libros. Y hace pues aproximadamente 35 años, la maestra Rocío Márquez Páez, a quien le debo mucho, me invitó a participar como profesor de la Escuela Normal número 2. Y en algunos momentos me hicieron encargado de la biblioteca. Eso me permitió conocer los métodos de clasificación. Entonces, para clasificar un libro, primero hay que personificarlo, que es el ex libris de cada biblioteca personal. Yo tengo mi ex libris y mis libros llevan mi sello. Después de ese sello personal va el sello en donde viene la clasificación. No tengo uno a la mano que esté clasificado, pero ya viene clasificación, ubicación en la biblioteca, etcétera, para que tenga su lugar exacto en la biblioteca y que sepa uno encontrarlo rápidamente. Ese es el objetivo de la bibliografía, de la biblioteconomía. Y qué bueno que el doctor nos llama la atención, porque el ex libris es el sello personal del dueño de la biblioteca. En este caso, ya le vamos a agregar el nombre arriba de Amoxcali, que es pues un poco lo nuestro, que es la biblioteca náhuatl. Seguramente en su biblioteca, independientemente de esta gran cantidad de fuentes bibliográficas, las fuentes de archivo, lo llevó a realizar un trabajo de investigación que fue publicado en Historia General del Estado de México, y además publicó en un texto, fueron creo que 12 ediciones, si no me equivoco, 12 ediciones sobre un personaje. Y le quiero preguntar al profesor ¿qué representa la figura de Pedro Ascencio? Bueno, para los alquicirenses, pues es lo máximo, es el héroe máximo, es el héroe epónimo, porque nos da nombre y porque además fue decisorio en algunos momentos de la lucha por la independencia de México, al presionar a Iturbide a pactar con Guerrero. Iturbide tenía las órdenes del rey y del clero mexicano de acabar con Guerrero e independizar el país para ellos, para los criollos, exclusivamente. Llega Iturbide al sur a combatir a Guerrero y se halla a un Pedro Ascencio que lo derrota 5 veces. Eso lo obliga a pactar con Guerrero en el abrazo de Acatempan y pactar la independencia, pero junto con los guerrilleros que habían hecho la guerra desde 1810. Ellos pensaban adueñarse del país, como hemos visto algunos grupos políticos en últimas fechas. Así, ellos querían el país para sí, no para el pueblo. Entonces, Pedro Ascencio obliga a Iturbide a pactar con Guerrero, esto es, que los mestizos y que los indígenas tuviéramos acceso a la independencia de este país. Por eso no solamente adoramos a Pedro Ascencio, Pedro Ascencio nos dio nombre. Originalmente era Pedro Ascencio Ramos. Al morir un compadre muy querido suyo, don José Alquicira, él cambia su nombre a Pedro Ascencio de Alquiciras. Y cuando se funda la municipalidad de Almoloya, le ponen el nombre de Almoloya de Alquiciras. Mucha honra. Por ello lleva... Y tuve el gusto de hacer la biografía. Actualmente el cronista
es precursor de la cultura, pero también del turismo. ¿Cómo debe de ser esa forma, profesor? Bueno, creo que las monografías municipales, los estudios monográficos, no deben servir nada más para que un niño vaya y tome nota de que el municipio tiene 90 kilómetros cuadrados y está ubicado en tal parte. No. La monografía y toda la acción del cronista debe ser de promoción. ¿Qué tengo? ¿Qué debo exaltar de mi municipio? Eso va a atraer gente. Yo quiero conocer Almoloya de Algeciras y me preguntan, ¿pero dónde está Almoloya de Algeciras? Yo les digo, en la franja aguacatera del mundo. Llama la atención. O sea, mi objeto es llamar la atención de quien me escucha para que me siga preguntando y que diga, bueno, pues ¿cómo está eso? Y todo. Y empiezo a explicarles todo lo del eje volcánico y cómo en ese paralelo 19 de nuestro país se dieron una de las biotas más ricas del mundo. Los productos que se llevaron de México hacia Europa y hacia todo el mundo alimentan en este momento a una tercera parte de la población del mundo. Es decir, estamos hablando de 2.000 millones de personas que se alimentan con los productos que hubo de México. Eso es un orgullo, eso es el cronista que debe exaltar, y sobre todo si nos vamos a los municipios, a la patria íntima, hay que promover sus bellezas, su gastronomía, todos los atractivos que tiene, los tesoros que guarda. Almoloya de Algeciras guarda muchos tesoros. Tenemos una serie de retablos del siglo XVIII, pero hermosos. Tenemos la hacienda de Arcos, tenemos la hacienda Colorada, tenemos una colección de fotografías increíble que tiene un señor. Una maestra que fue directora del kinder guarda las fotografías de los niños del kinder que hubo durante 37, 38 años. Es un tesoro. Y así, muchos tesoros que guarda Almoloya, debemos resaltarlos y debemos promoverlos, que la gente los conozca, que quiera ir a conocerlo, porque si nos visitan, pues ya nos están haciendo no solamente el favor de acompañarnos, sino también van a mover la economía del pueblo, ¿no? Claro. ¿Qué satisfacción le ha dado esta labor de ser cronista? Hay muchas. Pues la satisfacción es tener impreso lo que tenía uno en mente, lo que tenía uno en el escritorio, lo que tenía uno soñando. Esto ya lo hicimos realidad y es la máxima satisfacción. Yo me acuerdo cuando Hugo Sánchez decía que cuando metía un gol era como si eyaculara. Tanta era esa satisfacción que él decía eso. Y tal vez para los cronistas, leer 10 libros y encontrar 2 renglones de lo que buscamos, es eso, una de las mayores satisfacciones para hacer esto. Es llevar la experiencia de otras épocas, traerla a la actualidad. Es buscar satisfacciones, infelicidades, es buscar desgracias, es buscar vivencias, es buscar triunfos, es buscar derrotas, es buscar todo lo que ha ocurrido en nuestro pueblo para que nosotros se lo demos a la gente. Incluso hay personas que me decían, lo que ustedes hacen es magia, porque están juntando lo poco que encuentran en bibliotecas, en archivos, en los viejitos, en muchas partes, para que nosotros tengamos esto y de manera fácil y a la hora que queramos tengamos la experiencia que ustedes la sufrieron, pero también están dándole a los pueblos eso, el goce y la vivencia del pasado. Para cerrar la entrevista, en su calidad de presidente de AMECROM 2016-2018, ¿qué problemas y retos enfrentó, profesor? Los retos son muchos, porque
necesariamente tenemos problemas en el transporte, por ejemplo. Cada mes es un problema diferente. También que muchos compañeros no producen. Ese es un problema, pues digamos, moral, pero problema al fin. Y la otra, pues que la crónica no nos da de comer. Nosotros nos dedicamos a algo. Somos profesores, médicos, abogados, etcétera, y hacemos la crónica por un amor a la cultura. Entonces esto es un hobby que no nos reditúa dinero, pero que pues nos encanta, nos gusta y lo hacemos con todo el amor. Otro de los problemas es de que los ayuntamientos no tienen la conciencia de lo que es la crónica municipal. Y desde luego hay presidentes que quieren un esclavo, o hay presidentes que no les pagan, o hay presidentes que ni les hacen caso, etcétera. Y no han entendido que este país está cambiando. No han entendido que debemos de darle el mensaje de cultura a la sociedad, ya no nada más el político que se adorna, no, debemos de ser el político que trasciende. Agradecemos al profesor Edmundo Roa García, cronista de Almoloya de Algeciras, por esta entrevista. Y a nombre de la Asociación Mexiquense de Cronistas Municipales 2019-2021, otorga el presente reconocimiento al profesor Edmundo Roa García por su trabajo en pro de esta institución y como cronista de Almoloya de Algeciras y expresidente en el periodo 2016-2018, fortaleciendo así los principios fundamentales que nos rigen. Toluca, 10 de agosto de 2020. La crónica de mi pueblo, testimonio de la historia. Ay, pues muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Y dos textos. Sí. Al público en general, el video estará disponible en Facebook y YouTube. Cualquier persona puede observarlo. Un abrazo fuerte a mis compañeros cronistas. Cuídense mucho. Saludos afectuosos. La crónica de mi pueblo, testimonio de la historia.